Despertarme, alistar a mis hijos para el colegio y ocuparme las labores de mi casa, esa era mi rutina diaria. En 2021 me gané la beca de Jóvenes a la U y voy en quinto semestre de Lengua de Señas. Este programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá cambió mi vida totalmente. Jóvenes a la U me ha abierto la visión del mundo. Yo antes ni salía del barrio. Soy Lorena Chacón y de Jóvenes a la U tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Hay una noticia muy interesante. El próximo 14 de octubre, sábado, seremos testigos en la ciudad de Bogotá de un evento astronómico muy particular y escaso. Tendremos un eclipse de sol que será visible en nuestra ciudad. Me acompaña Karina Sepúlveda. Ella es física y tiene una maestría en astronomía, pero es además la líder del programa de astronomía del Planetario Distrital. ¿Qué va a pasar el 14 de octubre, Karina? Bueno, secretario, el 14 de octubre vamos a tener un eclipse anular de sol en todo el territorio, pero en algunas partes se va a ver anular y en otras partes se va a ver parcial. En Bogotá lo vamos a ver de manera parcial. Sin embargo, lo vamos a ver en todo su esplendor porque va a estar cubierto el 88% del disco solar. O sea, vamos a tener en medio del día un oscurecimiento. Va a oscurecerse. Va a haber una penumbra y esa penumbra se genera porque la luna se pone entre el sol y la tierra y por eso veremos al sol, pero lo veremos solo como un anillo. ¿Cuál es el riesgo? Que podamos tener lesiones en los ojos por mirar el sol directamente, incluso cuando lo tapa mayoritariamente la luna como ese día, el sol puede lesionar la retina de todas las personas, en especial de niños y niñas que lo vean de manera descuidada. ¿Cómo lo vamos a poder ver, Karina? Bueno, un método seguro es a través de esta caja, que es un proyector estenopeico, por el cual se permite el paso de la luz solar a través de un orificio que tenemos en esta parte y lo vamos a poder ver en el fondo, que va a tener una pantalla blanca, una hoja blanca, y lo vamos a ver a través de este orificio proyectado. Entonces, la manera correcta de verlo con este método indirecto es ubicar el sol encima de ese orificio y tratar de buscarlo acá en el interior de la caja. No es necesario mirar directamente al sol. No es necesario, no, es peligroso, Sí. mirarlo directamente. Con el paso de los días les enseñaremos a fabricar esta caja. Esto es una condición muy especial y muy llamativa. Por eso, de la mano del Planetario Distrital, vamos a estar mandando unos mensajes de cuidado. Va a ser un eclipse, es muy interesante, vamos a tener todos mucha expectativa alrededor del mismo, pero no lo podemos ver a simple vista y no todas las cosas que van a decirse popularmente para verlo a través de pantallas, de radiografías, etcétera, tienen utilidad. De modo que, por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Planetario Distrital y de la Secretaría Distrital de Salud para mensajes alrededor del cuidado y de cómo sí podemos ver un eclipse sin riesgo para nuestra salud oftálmica. Despertarme, alistar a mis hijos para el colegio y ocuparme las labores de mi casa, esa era mi rutina diaria. En 2021 me gané la beca de Jóvenes a la U y voy en quinto semestre de Lengua de Señas. Este programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá cambió mi vida totalmente. Jóvenes a la U me ha abierto la visión del mundo. Yo antes ni salía del barrio. Soy Lorena Chacón y de Jóvenes a la U tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Saludo muy especial a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, gran amiga, compañera en esta, en muchas otras batallas, luchas, propósitos comunes. A Alexander, el representante del ministerio. Saludo a Silvia y a Carolina, las secretarias de la alcaldía y de la gobernación, y agradecerles a ellas y a todos los equipos de cada una de las 12 instituciones que han hecho unidad para tomar la posta de esta segunda Convención Internacional de Emergencia Climática. Agradecer también muy especialmente a José María Balcázar de la Cámara de Comercio de Bogotá por servirnos como anfitriones, lo mismo que a las demás instituciones que han acompañado este propósito de la convención y el propósito, digamos, mayor de la adaptación, la mitigación, la gestión frente al cambio y la emergencia climática. Y, por supuesto, a Vina
nuestra conferencista internacional que llevará la palabra posteriormente. No puedo, por supuesto, terminar estos saludos sin agradecer y felicitar a la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Extraordinaria presentación que yo creo que no solo nos sirve como preámbulo y de alguna forma estimula las discusiones, el análisis, la reflexión que vamos a tener en el día de hoy, sino que, como lo quisieron y lo lograron, creo yo, convocan a la reflexión y a la acción. Así que felicitaciones a todo el equipo de la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Yo voy a tratar, Claudia, de compartir con todos ustedes pues algunos elementos básicos de nuestra fundamentación para la declaratoria de la emergencia climática, pero no me quiero quedar en ello, sino que ya uno, de alguna forma, terminando el gobierno, pues tiene que presentar algunos de los resultados que en esa dirección se han tenido. No voy a poder hacer, y hemos escogido más bien enfocarnos en uno, dos o tres, para no pasar muy rápido sobre el universo de acciones que hemos emprendido. Y primero esta reflexión básica para la declaratoria de emergencia climática. La encíclica del Papa Francisco, que ha gravitado en mi cabeza durante mucho tiempo. Dice él que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a las causas que tienen que ver con la degradación humana y social. En esta reflexión están muchas de las razones por las que decidimos declarar la emergencia climática. En un gobierno que respeta y cuida la vida, el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza debe ser un imperativo moral, ético, no solo nuestro, sino de toda la sociedad. Venimos avanzando, convocando a todos los habitantes de Antioquia a unirse por un propósito común: cuidar la tierra, nuestra casa común, como la llama el Papa Francisco. Cuidar el planeta es cuidar la vida. Entonces, con esa base conceptual, Gobernación de Antioquia. declaramos la emergencia climática en febrero del año 2020, apenas 2 meses después de haber iniciado nuestro mandato. Y esa declaratoria de emergencia climática nos llevó a convocar primero a enfocar en el plan de desarrollo 89 programas con sello específico de emergencia climática y definir 234 indicadores para realmente medir en el ejercicio de todo el plan de desarrollo la verdadera ejecución de esos 89 programas. Y, acompañados de un comité científico, escoger y definir 100 acciones para aportar a esa gestión, a esa adaptación y a esa mitigación. El comité científico estuvo y está conformado y continúa conformado y nos está acompañando no solo inicialmente en la definición de las 100 acciones, sino en el seguimiento a las mismas y en la definición de nuevas acciones o en el ajuste de las que ya hemos empezado a ejecutar. Y, como les decía, queremos compartir hoy 2 proyectos, 2 programas, uno el de Parques del Río Municipales de Antioquia y el otro es el de las denominadas bicimotorrutas, que están enmarcados en la consecución de algunas de las 100 acciones. Por ejemplo, este de Parques del Río está impactando 8 de las 100 acciones propuestas y definidas por el comité científico.
Y el proyecto de parques del río municipales de Antioquia surgió, nació del primer proyecto que ejecutamos en la alcaldía de Medellín en el año 2012-2015, el proyecto de parques del río Medellín. Sobre la base de ese concepto y esa frase, devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes. Es algo que hemos hecho en todas las ciudades del mundo. Hemos aniquilado los ríos, hemos contaminado el agua, hemos aniquilado la vida de los ríos, pero en muchas ocasiones lo que hemos hecho y seguimos haciendo, y no solo en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, en París, en todas partes del mundo, es adicionalmente a que hemos aniquilado, en muchos casos, enterramos los ríos bajo sarcófagos inmensos de cemento. Eso es increíble. Y por eso el proyecto de parques del río Medellín quiso llevar a la realidad esa filosofía de devolverle la vida al río. Primero que todo, buscar que vuelva la descontaminación y con ello los niveles de oxígeno y posteriormente la vida. Pero además de eso, devolverle el río a la ciudad, a los habitantes, para que se convierta en el eje de las ciudades. Porque no hay lugar más hermoso, más espectacular en cualquier ciudad que los llamados frentes de agua, sean lagos, sean el mar o sean los ríos. Pero lo que quisimos entonces en la gobernación de Antioquia fue extrapolar ese ejercicio de la alcaldía de Medellín con Parques del Río Medellín a los demás municipios de Antioquia. Aquí quiero destacar que el proyecto de Parques del Río Medellín y el de Parques del Río Municipales de Antioquia han sido, tal vez, Claudia, con las estadísticas que tenemos hasta ahora, los proyectos con más reconocimiento nacional e internacional de desarrollo sostenible en el país. 19 premios entre nacionales e internacionales en distintos ámbitos, 17 para Parques del Río y los dos últimos del 2023 para Parques del Río Municipales de Antioquia. Ya el desarrollo del concepto de Medellín en el departamento de Antioquia. ¿Por qué? Porque lógicamente pensamos el desarrollo sostenible y el desarrollo urbano de calidad y la recuperación, protección y conservación de las fuentes de agua no tiene que ser un elemento fundamental de las grandes ciudades. Puede serlo de todos los niveles y de todos los tamaños de ciudad, desde el municipio con cabecera urbana de 1.000, 1.500 habitantes hasta la ciudad intermedia de 100, 150.000 habitantes o la ciudad capital. Y eso es lo que estamos avanzando en Parques del Río. Aquí algunos de los ejemplos, no sé si este es el señalador. No, creo que, ojo, porque ahí, a ver cuál es el que devuelve y cuál es el que, me pasó lo mismo. Alexander, cuénteme cómo es que es. El de abajo es el que retrocede. Ya me lo pusieron ahí, es que también allá me están ayudando. Entonces, pasemos a la siguiente. Y la siguiente. Muy bien, entonces aquí tenemos los municipios de Antioquia en donde estamos desarrollando ya los proyectos de Parques del Río. Algunos están en ejecución, los municipios que se ven en azul, en contratación de obra los municipios en naranja, en estudio y diseño en verde limón y en morado en los que están en viabilización del diseño final. Como ustedes pueden ver, estamos prácticamente impactando todas las 9 subregiones de Antioquia y de alguna forma lo que con eso queremos dejar es una ruta para los próximos gobiernos en el sentido, reitero, de que no solo los grandes capitales, Bogotá, Medellín, Cali, París, Rusia, Los Ángeles, Nueva York, que están recuperando sus ríos, sino a todos los niveles. Y aquí podemos ver Apartadó, en Urabá antioqueño, es una ciudad de más o menos hoy unos 180, 200.000 habitantes. El caso de Río Negro, que está en, voy a arriesgarme con este a ver,
si no pasa nada, no señala. Entonces Río Negro, que está en el centro con naranja, es ya de unos 250.000 habitantes. Si vemos, por ejemplo, Belmira en azul, en la mitad del mapa, es un municipio en su cabecera urbana de unos 2.500 habitantes. Entonces, uno de los mensajes es no solo los grandes ríos, no solo las grandes ciudades merecen la conservación de sus espejos de agua, de sus ríos, pero también merecen la potenciación de un desarrollo urbano sostenible y de calidad. El segundo proyecto, ya para concretar acciones de la emergencia climática, 11 de las acciones de las 100 definidas por el Comité Científico están siendo impactadas por las bicimotorrutas. ¿Y qué son las bicimotorrutas? Son, digámoslo de alguna forma, una nueva tipología del desarrollo vial. Lo que normalmente hemos tenido, no solo en Colombia, sino en el mundo, son casi definidas 3 niveles de vías. Las grandes vías nacionales, las que hoy en Colombia llamamos las 4G, las vías departamentales, que se llaman vías secundarias, como por decir que las primeras son, las 4G son primarias, las secundarias son las vías departamentales, y las vías terciarias o vías municipales. Pues nosotros creemos que hay un cuarto nivel, y ese cuarto nivel son las bicimotorrutas. Y parten de varios conceptos. Primero, que las vías no deben ser para los vehículos, sino para las cargas. Realmente nos hemos, digámoslo así, tragado el cuento de que tenemos que hacer carreteras para los vehículos. No, realmente lo que tenemos que mover son cargas, que son personas o productos. Y lo que tenemos que hacer es la forma más eficiente de mover esas cargas, más eficiente económicamente, más eficiente socialmente y más eficiente ambientalmente. Y resulta que las bicimotorrutas se asientan como en 2 conceptos naturales muy poderosos para nosotros, que son los ríos y los árboles. Y entonces las grandes vías primarias son los troncos, después vienen las ramas secundarias y las últimas, pero a nadie se le ocurre, como a veces se nos ocurre, poner troncos en las ramas de arriba. No, lo que tenemos que hacer es bicimotorrutas, que son vías de mucho menor impacto ambiental. Como ustedes lo pueden ver ahí, son vías, y como su nombre lo indica, para bicicletas, para personas y para motocarros, que tienen más o menos unos 50, unos 60 de ancho. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos de, por ejemplo, de impacto ambiental, en lo que tiene que ver con la construcción y el mantenimiento, son más o menos un cuarto menos, o sea, un 25% del impacto ambiental que una vía terciaria tiene. Eso, si lo llevamos a muchas de las vías que hoy se están construyendo en Colombia, sobre todo los territorios de mar montaña, vamos a disminuir enormemente el impacto sobre esos territorios. Hoy, en vías que, siguiendo el ejemplo de los ríos, claro, nadie se encuentra un Amazonas a 4.000 metros de altura, 4.000 metros, 3.000 metros de altura. Los grandes ríos están de 500 metros hacia abajo, después los ríos medianos, pero las pequeñas quebradas están en la montaña arriba. Y esas pequeñas quebradas, esos pequeños arroyos son el símil de las bicimotorrutas. Pero a veces a nosotros se nos ocurre que deberíamos construir en las montañas vías para grandes vehículos, cuando no tenemos la necesidad de mover grandes cargas y cuando condenamos entonces a esos territorios a que se demoren muchísimo, porque como valen tanto y tienen tantos impactos, esas carreteras para llegar a territorios muy dispersos se demoran mucho porque no tenemos la capacidad de la inversión para la obra física y para el mantenimiento. Y eso es lo que pasa también. Vemos muchas vías terciarias que en un momento dado se construyen
pero que 2, 3, 4 años después están completamente destruidas, destruyendo no solo la vía terciaria, sino el ambiente. Y el último punto desde el aspecto económico es que una bicimotorruta puede llegar a tener una inversión inicial menor al 25 o al 20% de una vía terciaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que con un mismo recurso económico hacemos 5 kilómetros de una bicimotorruta o 1 kilómetro de una vía terciaria. Si yo tengo un pequeño corregimiento que está a 20 kilómetros, lo hago con la parte de la inversión con la que haría únicamente 4 kilómetros de la vía terciaria. La pregunta a la comunidad es, ¿quiere la vía completa, pavimentada, con todo, hasta el corregimiento, o solo 4 kilómetros de vía terciaria para que a los 5 periodos de gobierno tenga usted la vía final? Y en mi concepto, destruida, porque el mantenimiento vale también de 5 a 10 veces más el de la vía terciaria que el de la bicimotorruta. Veamos eso, creo que más claramente en este video. Es una forma nueva de conectar las comunidades. Y eso es lo que nos genera tantas satisfacciones el día de hoy, que aquí nació ese invento. Antes era una dificultad muy grande para sacar los productos, el camino era muy difícil, sinceramente éramos como con las puertas cerradas. Ahora con la bicimotorruta, si se nos abrieron las puertas a un futuro de una vida más distinta, estamos muy contentos. Nuestro todo, pues, la luz nos alumbra por toda parte. Pues siento que para mí este es un sentimiento de éxito que les llega a todos, porque es para uno sentirse orgulloso. Esto es como si uno lograra algo personal, y entonces pues es algo que lo hacemos realizando porque pues facilita mucho el acceso al trabajo, el acceso al estudio, porque por la facilidad del transporte. Y gracias también por darnos la oportunidad de crear esta nueva forma de conectividad de los territorios para presentársela a Antioquia, a Colombia y al mundo. Unidos. No sé si ustedes tuvieron, yo no sabía si la podía parar para hacer algunos énfasis en algunos puntos, pero hay un punto que me parece muy importante. No sé si ustedes vieron toda la bicimotorruta, no se ve la huella que se ve normalmente en las vías terciarias, donde usted ve derrumbes arriba y derrumbes abajo, porque estas bicimotorrutas se hacen prácticamente sobre la misma huella del camino de herradura existente. Quiero pasar al segundo frente que queremos compartir, Claudia, con todos ustedes, y es el laboratorio de vida, que tiene que ver con los impactos enormes que la minería ilegal está teniendo en el territorio de Antioquia y en todo el país y en otros países hermanos de América Latina. Y esta es nuestra propuesta, laboratorio de vida, nuestra respuesta, nuestra propuesta de respuesta para esa minería ilegal, específicamente en el sector del Bajo Cauca antioqueño y el nordeste antioqueño, que son uno de los sectores que está sufriendo los más altos impactos de esa minería ilegal, en destrucción del medio ambiente, destrucción de la fauna, de la flora y destrucción impresionante de los ríos y de las fuentes de agua de ese territorio.
que nos hizo la Orquesta Sinfónica aquí no es coincidencia. Es una imagen de la destrucción que se está produciendo en este territorio de Antioquia, en otros territorios de Antioquia, en el Chocó, en otros territorios de Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, fundamentalmente en esos territorios de América Latina, pero no excluyentemente, miles de hectáreas destruidas. Pero el laboratorio de vida parte de un concepto que he tenido la oportunidad de compartir en varios escenarios, y es lo que he denominado, Claudia, la paradoja del oro. Porque la región del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño son enormemente ricas en oro, pero no puede ser que la riqueza se nos convierta en el problema, porque si eso es así, entonces estamos condenados, porque mientras más riqueza tengamos, entonces más problemas tenemos. El oro no es el problema, la riqueza no es el problema. El oro y la riqueza deben ser parte de la solución, no necesariamente la solución, pero parte fundamental de la solución. El problema no es la riqueza, sino la forma en la que explotamos y transformamos la riqueza. Lo que los países desarrollados y sociedades más desarrollados hacen con la riqueza es simple: generar más riqueza, convertir la riqueza en más riqueza. Y este territorio es un territorio, el del Bajo Cauca, como muchos otros de Colombia, con mucha riqueza, con tres riquezas fundamentales que se combinan. No todos los territorios tienen estas tres riquezas, pero muchos lo tienen en Colombia. Una riqueza del subsuelo, que es el oro. Otra riqueza en el suelo. Son tierras tremendamente fértiles y capaces de producir mucho en otros tipos de sectores económicos, como una ganadería sostenible, una agricultura sostenible, reforestación, ecoturismo. Pero la otra gran riqueza es la gente del Bajo Cauca. Y entonces lo que el Laboratorio de Vida quiere es trabajar sobre esas tres grandes riquezas, pero en forma sostenible. Entonces, por eso, en primer lugar, la educación, para explotar y para potenciar la mayor riqueza, que es el ser humano del Bajo Cauca y del Nordeste. Y allí un programa muy virtuoso que hemos puesto en ejecución este mismo último semestre del año 2023, que es cuando empezamos ya a ejecutar el Laboratorio de Vida, que es con una proyección a 10 o 15 años. Y es el Sistema de Educación Superior de Antioquia. Ese sistema es unir las algunas de las instituciones de educación pública en el departamento de Antioquia, para presentar en forma unificada una oferta muy potente de diplomados y de cursos cortos en el territorio. Y ahí nos unimos entonces la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la sede de Medellín de Antioquia, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia, la Universidad Digital de Antioquia y la Corporación Gilberto Echeverry Mejía. Para eliminar las barreras que los jóvenes tienen en esos territorios para acceder a la educación superior. Barrera número 1, el costo. El costo lo asume la Gobernación de Antioquia con las 6 instituciones. Barrera número 2 es que a mí me obligan a estudiar lo que yo no quiero, porque solo me presentan 5 alternativas. Pues nosotros, a través de esta oferta conjunta, le presentamos 230 alternativas de cursos y diplomados. Ahí sí, para todos los gustos. Y la tercera barrera es que me tengo que ir a Medellín, me tengo que ir a Bogotá, me tengo que ir a Manizales, a las grandes capitales o a unas ciudades intermedias. No, aquí la oferta la tenemos en los 125 municipios de Antioquia. Con eso logramos algo impensado, y es que pudiéramos tener, déjenmelo, yo lo manejo aquí porque hoy no eso.
pudiéramos tener 18.000 jóvenes inscritos en este segundo semestre. Las inscripciones que antes las universidades abrían para este tipo de cursos en forma individual lograban 200, 300, 400 inscripciones. En conjunto logramos 18.000. Nunca antes había pasado de 1.000 la suma de las universidades. Y hoy ya tenemos, esos son los 18.000 inscritos, ya después empezó el proceso de selección y de ajuste y ya tenemos más de 15.000 jóvenes estudiando en este segundo semestre parte de esos 237 cursos en todos los 125 municipios de Antioquia, enfocados a los jóvenes que están en el grado 10 y 11 para engancharlos después con la universidad, con la educación técnica y tecnológica, y enfocados a los graduados en el 19, 20, 21 y 22 que no estaban estudiando. Esa es la mejor manera de evitar que caigan en las garras de la violencia, de la vagancia, de la drogadicción y de otros fenómenos negativos. Primero, entonces, el ser humano. Segundo, el distrito productivo y tecnológico del maíz. Claro, otra vez, este es un territorio riquísimo en el subsuelo, el oro, pero también en el suelo. Y entonces vamos a cambiar la ecuación absurda que hemos venido construyendo en los últimos 40, 50 años. Y es que nosotros, que éramos el país, y en Antioquia específicamente, productor de maíz, que nuestra identidad está ligada al maíz desde nuestros ancestros indígenas, pues resulta que ahora estamos importando cientos de millones de dólares en maíz. Entonces, distrito productivo y tecnológico del maíz, 50.000 millones de pesos de inversión en el Magdalena Medio y en el Bajo Cauca para la siembra de 32 toneladas, 32.717 toneladas de semillas de maíz en esos territorios y con unos 1.100 familias productoras beneficiarias y 13.000 beneficiarios indirectos. Inversión en la gente, el CESA, inversión en el subsuelo, el distrito del maíz. Ya esto está funcionando y esperamos la primera cosecha en noviembre, diciembre de este año. El tercer frente, la reforestación y la recuperación de esas áreas degradadas por la minería ilegal. Y aquí vemos cómo en uno de los territorios nuestra meta para el gobierno son 40 millones de hectáreas, 40 millones de árboles y llevamos ya 32 millones y esperamos el remate final para lograr esa meta que al principio parecía imposible de lograr. Y aquí vemos tres elementos, yo creo que muy virtuosos de esa estrategia. Uno, el área degradada, impactante, como las miles de hectáreas que veíamos en el video inicial. Dos, la reforestación. Y tres, las mujeres. Esa reforestación la estamos haciendo en el Bajo Cauca, en el nordeste, fundamentalmente con mujeres, cabeza de familia y, en muchos casos, familias de personas que han sufrido víctimas de la violencia. Y el cuarto frente no podía ser otro distinto que la riqueza del subsuelo y es el distrito minero. Para ese distrito minero estamos avanzando en la construcción de la segunda fase del centro minero ambiental en el Bagre, en el corazón del Bajo Cauca antioqueño, con una inversión de 8.000 millones de pesos para combinar el primer frente que decía, que es la capacitación y la formación del recurso humano, con una explotación minera mucho más sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social. Y, adicionalmente, el proceso de caracterización de unidades productivas mineras que hoy están en la informalidad, aunque están en la ilegalidad.
y que queremos llevarlas a través de un proceso de formalización minera a la formalización y, por supuesto, a la legalidad. Ya hemos caracterizado 3.312 unidades productivas mineras en el Bajo Cauca, 568 en el nordeste y 142 en el occidente. Y ahí, en un trabajo que esperamos cada vez aunar más esfuerzos con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Minas, avanzar en la formalización de todas esas unidades mineras que hoy desafortunadamente están siendo copadas por la ilegalidad, están siendo instrumentalizadas por la ilegalidad. No es el minero, como no es el oro el problema. El problema son los grandes grupos criminales que instrumentalizan, explotan, extorsionan a los mineros. Y quiero, por último, terminar con nuestra visión a el 2040. En Antioquia hicimos un gran proceso de participación ciudadana, el más grande diálogo social que Antioquia ha tenido en su historia. Más de 50.000 personas en todos los 125 municipios, a través de más de 1.500 talleres, construyendo la Agenda Antioquia 2040 y la Visión 2040. Y este fue el resultado extraordinario. Esta no es la visión del gobernador, no es ni siquiera la visión de nuestro gobierno, como no puede serla. Nosotros como gobierno lo único que hicimos fue convocar a la sociedad para que la sociedad construyera ordenadamente, metodológicamente, ese sueño y esa visión colectiva a futuro. Y esa fue lo que nos dio Antioquia, corazón verde de América. Muy potente. Antioquia, corazón es vida. Corazón es respeto por la vida en forma holística. Primero la vida humana, pero todas las formas de vida. Verde, por supuesto, el concepto de respeto, conservación, potenciación de nuestra enorme riqueza de biodiversidad, pero en general nuestra riqueza de diversidad. Y de América, nuestra posición estratégica. Y los 6 grandes pilares: equitativa, educada, competitiva, sostenible, que aquí de alguna manera resaltamos, multicultural y en paz. Termino con este video sobre la visión. Somos el resultado de un diálogo que no se detiene. Miles de voces, manos y corazones se unieron para construir el propósito colectivo de un futuro mejor para estas y las futuras generaciones de Antioquia, inspirados en la herencia de nuestros ancestros y en la identidad multiétnica y multicultural que tenemos como antioqueños. Llevamos en nuestro ADN la esperanza y optimismo de un mejor mañana, de un territorio de vida y equidad. Vibramos con la riqueza de nuestra diversidad natural, bañada entre ríos y mares, y rodeada del verde de nuestras montañas y páramos, que arropan el latir de un corazón conectado con América y el mundo. Desde siempre hemos sido un cruce de caminos y el lugar de encuentro de la cordillera de los Andes con los océanos Pacífico y Atlántico. Disfrutamos esta ubicación que nos permite estar en el centro de las dinámicas globales, que representa la resiliencia de un pueblo indígena, mestizo y americano, que ve en la tierra el reflejo de sus raíces, de su esencia y su porvenir. Antioquia, corazón verde de América. Agenda Antioquia 2040. Muy bien, entonces, desde Antioquia de Corazón Verde de América, los abrazamos en Bogotá, abrazamos en toda Colombia. Y Claudia, a ti, a todo el equipo y a todos los que nos acompañan, gracias por este trabajo conjunto. Me parece muy bonito, me parece muy potente, siempre lo he hablado con Claudia, que Antioquia y Bogotá estén juntos, trabajen juntos en esto y en muchos otros frentes. Yo creo que el país necesita más esos mensajes de trabajo conjunto, de unidad, no de polarización, no de división y mucho menos de destrucción, ningún tipo de destrucción y mucho menos de la vida. Gracias.
soy de Chaparral, Tolima, tengo 21 años. Allá hice hasta grado 9. Llegué a Bogotá hace 3 años y actualmente trabajo en una panadería. Este año me enteré de las manzanas del cuidado. Ahora puedo traer la ropa a la lavandería, tener espacios de respiro y dejar a mi hijo en un lugar seguro mientras yo termino mi bachillerato. Yo no me imaginé que la alcaldía de Bogotá me cambiaría la vida. Soy Naidy Villanueva y sobre las manzanas del cuidado tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá.